¿No paran? ¿El Colegio Nacional estás hablando, Rodolfo? Sí. Estamos hablando de mi historia de vida, Silvia. Ah, mira, va a ser larga. Tenemos tiempo. ¿Vamos a intervenir nosotros con vos? No creo. No, y en la historia de vida, ella es lo único que le saqué a la facultad. Y algo saco, porque... Algo saco porque... Algo saqué. Por lo menos acá limpiamos la platería. Desde entonces fui bueno como una mala. Porque la verdad que las otras que te conocí, viejo, esa no limpiaban nada. Ay, esto te va a molestar. Bueno, voy a cumplir 75 años ya, el próximo mes al terminar. Mis orígenes. Bueno, son el origen del 90% de los argentinos. Es decir, un padre de familia española, posiblemente viejos catalanes, es indiscutible, mi apellido no deja dudas, pero que curiosamente y por razón de las guerras carlistas habían migrado a Navarra. Que emigraban a Navarra evidentemente define que eran, no eran precisamente liberales. Bueno, de Navarra, ahí se radicaron en un pequeño pueblecito, Lumbiers, donde todavía hay algunos parientes. Migraron en grandes bandadas de primos, de hermanos a Argentina, y en general a la mayoría le fue muy bien. Mi padre era un médico realmente muy activo, muy trabajador, bueno, un hombre simple, pero realmente creo que una excelente persona. Mi madre, en cambio, tenía otros orígenes. Una rama italiana por su madre, por su abuela, una rama francesa por su padre, que era una figura muy singular, ¿no? Era un francés de buena familia, migrado acá por, se me ocurre, pero que tenía una capacidad enorme en el arte del moldeado del vidrio, lo cual le permitió instalar un laboratorio de preparación de instrumentos médicos, ¿no? La parte de vidrio que tiene algunos instrumentos médicos, y en ese sentido conoció lo mejor de la medicina argentina y tuvo mucho que ver, incluso creo que tuvo una buena relación personal con este doctor cuya calle figura acá a la vuelta a Gote, el de la conservación de la sangre. Incluso recuerdo una anécdota que contaba. El doctor Agote tenía un mucamo gallego que se arrogaba el título, ¿no? Y alguna noche cayó a buscar un instrumento gritando en la puerta al doctor Agote. Eran cosas en Argentina que ya no existe, ¿no? Tener mucamos gallegos o sirvientas yugoslavas en esa época, en los años 20, 30, era bastante común. Bueno, ¿dónde nazco? En el hospital militar. Mi padre era médico del ejército. ¿Dónde vivo? Pues siempre un poco este barrio mi alfa y mi omega. Cuando nací, tengo entendido, vivíamos en la calle de Ayacucho, a 3 o 4 cuadras de Las Heras, pero al año, a los 2 años, nos trajeron aquí a la vuelta Guido y Pueyrredón, un edificio que todavía existe y que realmente es un foco de recuerdos infantiles inolvidables, ¿no? Y me llevaban a jugar a la Plaza Francia. Cruzábamos lo que ahora es Libertador y donde es la Facultad de Derecho, que en esa época eran unos fosos enormes, porque ahí estaban las obras sanitarias. Ajá. Donde ahora es... Exactamente, eso lo recuerdo de chiquitito. Pero recuerdo incluso que cuando tenía, y esto fue 3 años,
Vi pasar, me contaron que eran ellos, por la avenida Pueyrredón, a los marineros del Graf Spee que iban a enterrar a su comandante al cementerio alemán. Supongo que iban muy bien formados, por supuesto. ¿Me recuerdas? ¿En el año 38? En el año 38, no, 39. 39, porque fue el Graf Spee fue por diciembre del 39 que cayó. Recuerdos. Bueno, estuvimos aquí en este departamento hasta los años 40, si mal no me equivoco, que mi padre, no sé por qué, se le ocurrió comprarle a un alemán una quinta en Glub. Glub, antes de San Vicente, en esa época era un pueblo campesino totalmente, no había una sola calle asfaltada, ¿no? ¿Y iban los fines de semana, ¿Cómo? profesor? ¿A la quinta? ¿Iban los fines de semana? No, en la quinta vivíamos. Ah, No existía el weekend en esos tiempos. Era otra Argentina. En la Claro. quinta vivíamos. Mi padre para ir a trabajar se levantaba a las 5 de la mañana. Claro. Y volvía, qué sé yo, a las 8 o 9 de la noche. Una vida muy esforzada en Argentina de esos tiempos. Qué sé yo, tantas cosas. ¿Y cómo llegó desde ahí a la Facultad de Filosofía? Bueno, faltan unos cuantos años. ¿Cómo que? La escuela, Pero vamos la a escuela ver. primaria. El año 43 era demasiado lejos, Glub. Mi padre vende la quinta y nos mudamos siempre en el sur, a Drogué, a comienzos del año 43. Primeramente vivimos en una pensión, después alquiló un chalet muy simpático, todavía existen todas esas casas. En el año 48 construye la casa que tuvimos. Bueno, y en la Drogué, en el año 43 y 44, lo voy a confesar, me mandaron a primero superior, creo, y sí, no, primero superior y segundo grado a un colegio de monjas, el colegio de Nuestra Señora del Carmen. Anteriormente había hecho el primer inferior que se hacía en esa época en Glub. En el año 48 ingresé al Colegio Nacional de Drogué, que en ese año habían inaugurado su nuevo edificio al lado de las Delicias. ¿Qué fue lo relevante del Colegio Nacional? Bueno, aproximadamente alrededor del tercer año, un gusto creciente por las ciencias naturales. No sabía mucho que me gustaban las ciencias naturales, aparentemente me gustaba la biología, y ahí terció la influencia nefasta de la tía Juanita, la filósofa, la egresada de la facultad, que empezó a terciar que con las ciencias naturales era muy difícil ganarse la vida, y ahí torció, jodió, hasta que pareció ser que mi vocación era la química, y bueno, al final me decidí por estudiar química. Que tuvo su relevancia cuando ya estábamos en quinto año. Íbamos al colegio, nos hacíamos la rata, hablábamos en los cafés, nos juntábamos, íbamos a los conciertos de la Facultad de Derecho. No sé si recuerdan, antes había unos conciertos públicos en la Facultad de Derecho con la orquesta sinfónica de lo que era Radio del Estado, que a veces eran buenos, a veces eran malos, pero bueno, íbamos, leíamos. Pero no perdiendo el hilo. Como les decía, para ingresar a la universidad, en ese año, 1952, había todavía cursos de ingreso que después fueron, ese mismo año, casi inmediatamente fueron levantados, porque Perón se le ocurrió la piolada de decretar el ingreso irrestricto. El ingreso irrestricto es un don de Perón tratando de seducir a los estudiantes a los 18 años, en coincidencia con
o a los 17 años, en coincidencia con mi ingreso en Ciencias Exactas, el intendente Adrogué me dio un puestito municipal, con el cual viví un par de años. Me mandaron a muchos lugares. Trabajé en algo que se llamaba salud pública, que armé un quilombo terrible por clausurar una minería. Pretender clausurarla por una mugre. Después, en algo que se llamaba el vivero municipal, lo dirigió un personaje singular, un bacanazo, Sánchez de Bustamante, presidente del club de tenis, presidente de la delegación olímpica argentina a las Olimpiadas de Londres, creo que habían sido las del 48, una cosa así, o 47. Incluso, a lo mejor perdemos el tiempo, son pequeñas anécdotas. Son buenas. Sánchez de Bustamante, que sería muy llenudo, pero el argentino se fascinó con unas copitas con las que sabía no sé qué recepción, y se le ocurrió robarse una. Y puso los dos deditos para agarrarla, creo que puso los dos deditos por el lado de adentro, para levantarse y ponerse en el bolsillo. Y en esos momentos aparece Isabel II a saludarlo. Y el pobre el drama de tener que darle la mano con la copita. No sé cómo lo resolvió, pero yo siempre lo contaba. En el año 55 pasaron varias cosas. Me había tocado la conscripción y la hice antes, la hice en la Policía Federal. ¿Se acuerdan de los agentes conscriptos? ¿No? Ustedes son demasiado chicas para acordarse. En vez de ser sorteado para el Ejército o la Marina, quedaba la opción de que unos meses antes uno podía inscribirse en la Policía Federal para ser por un año agente conscripto. Y como agente conscripto me pasaron cosas realmente interesantísimas. Vamos por partes. Primero estuve en la comisaría 20. Después, instancias de mi padre, que tenía amigos, fui al gabinete químico, que era una verdadera célula de antiperonistas furibundos. Siempre me acuerdo del inspector Riglos, otro guinerudo que odiaba que era como nadie. Bueno, aparte de trabajar en el gabinete químico, cuando miento, en la comisaría 20, que fue una de las mejores historias de mi vida, cuando llegó el mes de junio, quilombo era, nos mandaron a varios grupos, primero la comisaría 19, que nos usaban en rodear lo que es ahora la Biblioteca Nacional, que en esa época era la residencia, y ahí me tocó ver a Perón una vez paseando a lo lejos, no sé con quién, y creo que era Noé y un perro, me acuerdo, pero no eran los perritos bandidos, era un perro de casa, era un pointer o algo por el estilo, o un braco, no sé. Después, para el 16 de junio, nos habían mandado a la Guardia de Infantería. 16 de junio, yo recuerdo muy bien, tenía que ir a la Guardia de Infantería. Caí, se sabía ya del primer bombardeo. Fui a la comisaría de drogueros, sabía algo, no sabían nada. Cagaba hasta las patas. Me vine a Buenos Aires y antes de ir al departamento de policía pasé por Plaza de Mayo a ver qué pasaba. Y pasé justamente luego del primer bombardeo y
me acuerdo caminando por lo que es ahora la acera del Ministerio de Finanzas, Sí. que parecía jabón, eso, lo resbaladizo, por causa justamente de los vidrios triturados, ¿no? de las ventanas. Y recuerdo que se oyen unos ruidos y la gente empezó a correr desesperada, tropezando. Y ahí no se me ocurrió mejor cosa que sacar la pistola y gritarles: para, no tiro. Y se dieron cuenta, ¿no?, de que se estaban masacrando ellos y se querían correr ahí y me aplaudieron. Bueno, de ahí me fui caminando al departamento de policía y poco antes de llegar me llaman o entro a un bar donde había un grupo de la Guardia de Infantería cuerpo a tierra en el momento de que se viene el último ataque al departamento de policía. Le había pasado que el departamento le tiraron a un caza con una Matzel. El caza se dio cuenta, dio la vuelta, volvió, ametralló todo y mató a todos los servidores de la Matzel. Pero eso fue una de las últimas. Bueno, volvemos con este grupo de la Guardia de Infantería al departamento y después nos usaron esa noche hasta el día, ¿cómo fue? Sí, primeramente nos mandaron a hacer guardia en Paseo Colón, después a recorrer la ciudad. Ahí vi algunas, a lo lejos, las iglesias incendiadas. Después nos volvieron a Paseo Colón. Ahí el subinspector que mandaba al grupo, bien miliquito, bien canita, me acuerdo, alguien que no sé qué había hecho y me reprochó cuando el tipo le respondió: pero caramba. Le dijo: caramba, no, pija, y no se lo arregló. Pero después hizo abrir un local y nos dio todos de comer unos sándwiches, digo yo. Y finalmente, no sé, ahora tenía autorización para eso, golpeó en el Hotel Jussen, que todavía estaba, y ahí nos hizo darme cama para cada uno para que durmiéramos un rato. Eso es lo que recuerdo el 16 de junio. Pero bueno, después de eso, en el interín de junio y septiembre, ahí sí ocurre el traslado de la 20 al gabinete químico, donde conozco arreglos. Y en el gabinete químico, bueno, hacía análisis químicos. Me acuerdo que me habían puesto bajo la férula de un flor de tipo, un doctor que era, no me voy a acordar, que era profesor en bioquímica, pero muy buen tipo, y sabía. Pero aparte de eso, cuando la cosa fue empeorando entre agosto, septiembre, nos mandaban también de noche a hacer patrullas en un patrullero, que eran muy divertidas, porque íbamos con ríos a las puteadas contra Perón. Una noche nos tocó venir a las 19, que habían agarrado un grupo de acá, de gente del barrio norte, y que estuve a punto, y en un momento que estaba solo, de afanarme una Parabellum y no pude. Me dijo: yo no me aniego. Una de esas sí me acuerdo. Bueno, llegó septiembre. Nosotros teníamos en Adrogué un vecino que era el almirante Pena. El gordo Penas había caído el 16 de junio preso, ¿no? Ya lo habían condenado, estaba en la penitenciaría. O sea que nosotros, vecinos, quedamos al cargo de los dos hijos de él, era viudo Pena. Bueno, me acuerdo del Chichi Penas, que comía. El otro era más prudente, comía imparable, de comer al Chichi Penas. Bueno, ocurre septiembre, todos felices con la Libertadora. Llega fin de año, se acaba mi
periodo en la policía y tenía ahí pasaron varias cosas. Una de las cosas que pasó fue un poco, eso vino después. Una de las cosas que pasó fue que Penas, muy agradecido, me consiguió un trabajo de químico en la Marina, que es una institución que a mí me marcó la vida. Por un lado eso. Por otro lado, tan relevante como eso, me pongo de novio con una chica vecina, hija de un psiquiatra que era terrible. Bueno, y esta chica vecina, que era estudiante de acá en la, ¿cómo se llama? La Pueyrredón, una de las escuelas de pintura, no sé cómo, había tenido un enganche con Enrique Palavecino, y Enrique Palavecino le había pedido que hiciera unos dibujos, no sé, porque trabajo de él. Y entonces siempre en que quedábamos en encontrarnos, que yo la fuera a buscar cuando terminaba de hacer su trabajo en casa de Palavecino, y así lo conocí al Gordo. El Gordo era un tipo realmente apasionante. Quien no conocía a Palavecino, es muy difícil transmitir lo que era Palavecino. Era un hombre de un carisma, vago y abúlico como era tremendamente inteligente, era tremendamente seductor. Y ahí empezó yo ya andaba en cierta crisis, ¿no?, con la química. Me empezó a insistir, si no te interesa la química, si el futuro es la antropología. La antropología es más que la filosofía. La filosofía es demasiado provincial. La antropología es, en cambio, un registro de todas las costumbres y de todas las posibilidades del pensamiento humano, y bla, bla, bla. Hinchaba el viejo y me prestaba libros y me quedó. Eso por un lado. Simultáneamente, como les digo, el almirante Penas me consigue este trabajo en hidrografía naval y ahí empecé a aprender la química del agua del mar y a navegar. Navegué mucho. Fui a Sudáfrica un par de veces, fui a la Antártida, conocí el Atlántico Sur. Y es interesante, ¿no? Es interesante porque, qué sé yo, un buque es una rara conjunción de disciplinas, sí, pero al mismo tiempo de valimiento de la iniciativa personal, ¿no? Eso realmente es importante. Es raro, ¿no? Un lugar donde paradójicamente la libertad es con y a la vez contra un sistema de reglas, una dinámica muy, muy curiosa que quien no la ha vivido realmente no la va a poder entender jamás, ¿no? Pero los análisis de química de agua de mar es lo mismo que manejar todo el día una calculadora, es algo que está tan estandarizado que termina por transformarse en algo muy aburrido, ¿no? Simplemente se limita a determinar cuánto de esto, de aquello, de lo otro tiene tal muestra de agua del mar, ¿no? O sea que a medida que se daban de palos el aburrimiento de la química con la fascinación de la antropología, ¿qué ocurrió? Que ya había llegado a cuarto año de química. Tenía que anotarme en fisicoquímica, justamente la materia esa del doctor Puente,
con la cual habían comenzado muchas cosas. Y creo que lo dije muchas veces ya. La facultad estaba en la calle Perú. Uno en la oficina de alumnos gestionaba la inscripción en el año y con la libreta de inscripción en cada materia la gestionaba ante el jefe de trabajos prácticos. Voy a ver al jefe de trabajos prácticos para que me anote, y el jefe de trabajos prácticos se fue, no estaba, faltó. Y fue una cosa muy rara. Empecé a caminar por Perú, por Florida, por aquí, por allí, y acá en la calle Viamonte, frente a la Facultad de Filosofía y Letras, y dije, me quiero escribir. Y me atendía un empleado muy atento, ¿sabes? Y me dijo, mire señor, no se puede porque la inscripción ya concluyó, va a tener que esperar hasta julio. Y bueno, todo esto era en marzo, y entre marzo y julio, cuando no, en esa época navegaba mensualmente desde Mar del Plata para... que ahí lo conocí justamente al, no sé si sería el padre o el tío de Astiz, que era un tipo fantástico, el capitán Astiz, comandante de un remolcador en esa época. Conocía tantas. Bueno, pero digo, cuando estaba en Buenos Aires trabajando en hidrografía, terminaba a las 2 de la tarde, me iba entre marzo y julio, me iba a la Facultad de Filosofía y Letras como oyente. Iba a las clases, iba a los trabajos prácticos. Y llegó julio, llegó el día del examen de ingreso, que era una pavada, una traducción del francés, creo, eso sí, y no sé si no había un cuestionario de temas de cultura general. Bueno, era más un examen pro forma, el examen de ingreso, un examen real. Bueno, lo aprobé y me escribía en las primeras introducciones en historia, en sociología, en psicología. Ya en 1959 se crea la carrera de antropología y a mí me ponen la inscripción en ciencias antropológicas, en cuyo plan de estudios no figuraba gramática castellana, lo cual, y me arrepiento, dio origen a cierto pleito que gané pidiendo ser obviado de gramática castellana porque no estaba en el plan de estudios de antropología. Y lamentablemente me dieron la razón y no hice gramática castellana. Lo digo lamentablemente porque creo que era una materia fundamental. ¿Quién la daba? La viejita esta. Sí, debe haber muerto ya seguramente ha muerto la Barrenechea. Y Barrenechea yo creo que fue la primera que dio en la facultad, la primera introducción bien dada a la lingüística moderna. Los más relevantes, bueno, eran Eduardo Menéndez, con el cual nos costó muchos años tener una buena relación, porque nos teníamos una antipatía recíproca, pero mortífera. Era probablemente por celos de que Guarmida prefiriera a uno o a otro. De ahí viene la madre de Porreco, ¿no? Era Eduardo Menéndez, era el Negro Patí, era Blas Alberti, era Braco, con los cuales salíamos juntos de noche, íbamos a comer, íbamos a charlar, íbamos al teatro. Eran Carmen Muñoz, era Mirta Arischetti, era Celina Gorbach. Ese era, por así decirlo, el grupo más próximo, más íntimo. Es una época difícil realmente de describir en términos de convivencia, de atmósfera mental. Al principio realmente nos sentíamos todos apóstoles de una nueva religión. Nos llevábamos bien, nos queríamos, estaríamos juntos. Había una figura congregante, ¿no?, en torno, congregante de la carrera, que indudablemente era Marcelo Guarmida.
Y ahí empezaron las primeras disensiones. Bormida se había formado en ciencias naturales en Italia, había sido discípulo de Sergi, había hecho la guerra, Claro. cosa que para mí es absolutamente respetable. Su padre y él habían hecho la guerra. Bueno, su padre había hecho incluso la guerra del 14, ¿no? Viene acá y se pone a estudiar historia. Viene acá recomendado en Belloni. Claro. Claro. Y estudia historia y empieza a trabajar con Imbeloni desde muy joven, ¿no? Que era una relación muy difícil con Imbeloni. Imbeloni era un genio, pero era un genio muy autoritario, muy jodido. Era un hombre que en esos momentos nos traía lo que parecía ser y era, en muchos casos, la bibliografía más moderna. Era un profesor eximio. Era personalmente muy atrayente, tenía capacidad de caudillaje, no me gusta la palabra liderazgo. ¿Qué pasa? La gente joven, seducida por Bormida, con bastante celos del palavecino, que también tenía lo suyo. La cosa se politiza porque inmediatamente se trata de constituir un departamento de ciencias antropológicas y entonces ahí en ese departamento de ciencias antropológicas había un candidato oficial muy en tono con la Libertadora, muy en tono con la reforma universitaria, que era Márquez Miranda, con el cual tengo cierto parentesco lejano, político, ¿no? Por vía de la mujer, al cual apoyaban evidentemente todos los representantes oficiales de la universidad de entonces, es decir, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los liberales, y por otro lado, para la gente joven se nos ocurría que el candidato renovador tenía que ser Marcelo Bormida. Basaberti, Menéndez, yo, Ratier y alguno más, Braco, se hinchábamos del lado de Bormida. Las chicas del grupo de Carmen Muñoz, estupenda en esa época, pero sí, éramos personalmente muy amigos, ¿no? Lischetti, Gorbach, Marina Núñez del Prado, que lamentablemente se perdió, se hinchaban por Márquez Miranda. Bueno, la precisa oficial la tenía Márquez Miranda, que acabó ganando, es evidente. Lo cual, de ninguna manera en esos momentos, si bien planteó un punto de fricción, concluyó en un conflicto entre nosotros, ¿no? Igualmente seguíamos amigos como siempre. Bueno, ese fue realmente el primer año de la carrera de antropología. Después, bueno, Basaberti dijo alguna vez, parodiando a Sartre, que la antropología tenía que ser comprometida. Y entonces empezó una larga historia de que se entendía por compromiso de la antropología y cómo se debía ser asumido. Bueno, empezaron además luchas de intereses, empezaron concursos, empezaron muchas cosas. Empezó cierta crisis con Bormida, que en esos momentos había abandonado su idea de hacer etnología. Él, me acuerdo, imaginaba que podríamos comprar una canoa o dos canoas y largarnos a recorrer los ríos del Brasil para ver a los Ye. Él trabajaba en esa época con los Ye. Pero pronto se dio cuenta que era una ilusión, una expedición de ese tipo. Y realmente en el fondo no sé por qué él se decidió por
por la opción de la prehistoria que tuvo en su momento, ¿no? Bormida se hizo prehistoriador más o menos entre los años, qué sé yo, 61, 60, 61 y 65, 66, ¿no? Lo cual obviamente le obligó a reclutar otros elencos, pero pasaron, me acuerdo, tantas cosas que pasaron. Que empezó alrededor de los años, pero déjenme tratar de situarme, 61, 62 también, cierta pugna, Lafon, Palavecino una vez se fue de viaje, asume interinamente Lafon la dirección del museo y aprovecha esos 15 días para desdichadamente darle vuelta a todo el museo. Antes el museo, abajo tenía la arqueología, arriba tenía muy bien expuesta aparte del taller, una colección de etnografía americana. Al costado de esa construcción de madera venía bien expuesta hacia Asia y África, pero a Lafon se le ocurrió levantar etnografía americana de arriba y transformar eso en un taller arqueológico, es un quilombo. El hecho es que encajonaron en etnografía americana, no sé. Y bueno, vino Palavecino de vuelta y se dan cuenta cómo estaban las relaciones. Aparte empezaron a pelearse también Lafon y Bormida, que antiguamente habían sido muy amigos. Ellos habían viajado juntos con Menguina a Misiones anteriormente. En una palabra, fueron muchos factores que van desde el compromiso de la antropología a las disensiones personales entre los estudiantes, a las disensiones entre los profesores, a las reorientaciones políticas de la universidad y de la facultad que fueron contribuyendo. El hecho es que la antropología paradisíaca de los años 59-60 pronto, tal vez no lo explico bien, habría que pensar mucho más esto y buscar más información, atender más a las situaciones concretas, pero es muy difícil de un momento a otro. Arrastrado por la prehistoria de Bormida, yo también me quise hacer prehistoriador. Mi tesis de licenciatura la hice con él, con Casamiquela, en el año 62, en Río Negro. Eso era una tesina, como dirían ahora, parte de un cursillo de especialización en prehistoria que rendí en diciembre del 62. En diciembre del 62 rendí mis últimas materias, que eran esa, y si bien recuerdo era esa, había sido geografía humana, con la terrible, ¿cómo se llamaba? La peticita, la que enseñaba geografía humana, buena persona, la Quiosa, que le había arruinado el pastel a Menéndez, porque cuando Menéndez se iba a recibir, pretendía darle libre geografía humana, y por supuesto, lo echó. No les conté, pero el año antes de recibirme había vuelto a la municipalidad de Adrogué. Me había nombrado un amigo mío en la dirección de salud pública, y ahí me acuerdo que hice un trabajo que nunca se publicó, está perdido,
pero que era útil, era una correlación entre la mortalidad infantil y los lugares donde ocurría, ¿no? Y seguía trabajando como adscrito, sin su, no, como, sí, no como adscrito, no, creo que me dieron un cargo rentado también. En la facultad, en el grupo de prehistoria de Bórmida, buen día, ya por el mes de octubre, seguía trabajando en prehistoria, no seguía trabajando en prehistoria dejé de trabajar cuando hice la licenciatura. Empecé a trabajar en los tehuelches, buscando bibliografías de Huelche, y Bórmida me sugirió pedir un subsidio al CONICET para ir a ver a los tehuelches a la Patagonia, y en eso estábamos, cuando un buen día, ya creo que por octubre o noviembre por julio del 63, salta el domingo 7 que había alguien de Santa Cruz que estaba buscando profesores para un instituto de estudios superiores, que era una inscripción de la Universidad del Sur, allá en Río Gallegos, tenía profesorados de historia y cosas así. Y bueno, como yo tenía que ir a ver los tehuelches, casé ir allí y fui. De la experiencia de Río Gallegos, el año que pasé en Río Gallegos, prefiero no hablar demasiado porque si bien hice algo con los tehuelches y di las clases y dirigí el museo, de la experiencia santacruceña, lo único que tengo de la experiencia santacruceña es un odio reforzado por Kirchner y todo lo que sea la provincia de Santa Cruz. Dios me perdone. Pero en la Patagonia ni calcé con la naturaleza, ni calcé con la gente, ni calcé. Lo único que calcé fue con la gana de rajarme. Y así fue. Bueno, vuelvo a Buenos Aires. Voy a la primera Convención Nacional de Antropología, esa que se celebró en Resistencia en el año 66. Ajá. Y ahí conozco a un tal Edelmi Griva, que en esos momentos estaba organizando el censo indígena. Con el censo indígena, salvo múltiples y reiteradas visitas, nunca tuve nada que ver. Pero en cambio, Edelmi Griva era técnico en la Comisión del Río Bermejo y me presentó ahí. Edelmi Griva era un argentino típico, que no, simpático, entrador, puramente currador, porque hablaba de libros fantasmales nunca escritos, mejor yo los daba como publicados, pero nunca estaban escritos. Y indudablemente necesitaba a alguien que le diera resultados, porque en la comisión del Bermejo enseguida me di cuenta, lo tenían muy entre ojos, sobre todo una terrible figura que es el almirante Portillo, que cuando me conoció, supo mi vínculo con la Marina, le caí bien a Portillo, gracias a Dios, porque Portillo era un aviador naval que fue el primero que voló en la Antártida, el famoso DC-4, allá por los años 46, 47. Buen tipo, está jodido, pero buen tipo. A mí no le debo sino favores. Y me mandó al Chaco el 28 de junio, justamente en el momento de la caída de Ilia. Yo estaba, me acuerdo, frente a un alambrado con una espica de esa radio chiquitita de esa época, escuchándolo del golpe, frente a la primer toldería toba que vi en mi vida. Mira. Y la verdad que, así como desde la llegada detesté la Patagonia, desde la llegada me enamoré del Chaco. Eso era por el lado de Fortín Lavalle, creo. Pero a instancias de Griva, que también participaba, inmediatamente nos fuimos a Miraflores y ahí empecé a trabajar con los tobas.
me volvió a llamar Bórmida y me ofreció la posibilidad de volver a la facultad a dar antropología social. Con Sandra Cifredi armamos el primer curso de antropología social que se dio desde la órbita del departamento, que, perdónenme la inmodestia, pero creo que fue un curso ejemplar en relación con la antropología de su época y lo que se podía hacer en esos momentos, ¿no? Ahí me sometieron a una especie de curso acelerado al estilo López Rega, porque el director del departamento en esos momentos era Augusto Raúl Cortázar, que era muy reglamentarista. Y entonces dijo, la primera designación tiene que ser como ayudante de primera, autorizado para dar clases teóricas. Y cuatrimestre tras cuatrimestre me pusieron de ayudante de primera y de trabajos prácticos y de adjunto interino. Hasta que, sí. Sin escala. Bueno. Y ahí empezaron En 1968 su... empieza el curso de antropología social. Sí. En 1969, siempre con la esfera de Paples, la órbita de Bórmida, participé en esa famosa expedición al río Pilcomayo, en el cual también estaban Carifano y Tomasini. Y ahí entró a hacer crisis la relación con Bórmida. Cuando yo escribí ese trabajo publicado en Runa, no me acuerdo cómo se llama, sobre religión y mitología de los Toba, el Tano realmente tuvo la generosidad de publicármelo sin corregir una coma, pese a que sus objeciones eran muchas. Su objeción básica es que no se fundaba en la fenomenología que propugnaba él. Y yo, la verdad, había estudiado algo de fenomenología y había seguido leyendo a partir de los cursos de Kogan, de los cuales hablaba, por eso tenía sentido hablar con Kogan. Y nunca entendí que la fenomenología de Bórmida fuera realmente una fenomenología. La fenomenología es un análisis de la intencionalidad, no un análisis o una caracterización en última instancia tipológica de los especímenes mentales o simbólicos, que es lo que hacía él. Bueno, y desde entonces pasaron dos cosas. Por un lado, yo, tal vez con cierta ilusión que ahora juzgo excesiva, estaba demasiado jugado a lo que pudiéramos llamar la posibilidad de pensamiento, es decir, facilidad de acceder al formalismo de las sociedades indígenas. Ahora no es así. Pero por otra parte, y Bórmida, al mismo tiempo cada vez más encarnizado en su paradigma que él llamaba fenomenológico. Por otro lado, el comportamiento de Bórmida empezó a cambiar. Yo le describí el Bórmida que habíamos conocido nosotros como alumnos, comunicativo, generoso, dialoguista, poco a poco, y es probable que hayan tenido que ver esto con eso que pronto lo llevó a la muerte. Es muy probable que él haya desarrollado una especie de esclerosis muy precoz, que fue lo que lo mató a los 51 años. Claro. Y lo cual lo había hecho intolerante. Incluso me acuerdo una vez, contó en Garín una fantasía que tenía una especie de sueño que lo hacía imaginarse ser una especie de
del rey del mundo al que todos obedecían. Claro. ¿Qué pasó con Borges? Cuando estalla el proceso, cosa que después supe enterarme por algunos muy metidos en eso, a Borges lo tenían entre ojos. Lo tenían entre ojos desde la toma de Garín, que había ocurrido ya en épocas de la NUCE, y entonces se les ocurrió ir a buscarlos al Calle. Inmediatamente tuvo una crisis cardíaca, qué sé yo, se encerró después por vía de un vecino suyo que era oficial médico de la Marina, consiguió aclarar la situación, qué sé yo, pero el trauma estaba hecho, ¿no? Quedó hecho pomada, ¿no? Aparentemente, bueno, dejó de fumar, no chupaba mucho, pero tampoco chupaba, dejó de chupar, el daño estaba hecho. Volvió a la circulación, tuvo una serie de peleas inexplicables, incluso con su amigo del alma, que era Mario Califano. Conmigo, cada vez más emperrado en sí mismo y no en la fenomenología de él, la cosa llegó realmente a una crisis que fue total, ¿no? Él hizo lo imposible para echarme del CONICET. Fracasó por otras razones, pero el hecho es que años después cayó en coma y murió a los 51 años, 52 años. Bueno, ¿cómo fue la historia? Sí, hago la tesis doctoral, viene la guerra de las Malvinas, en la cual yo era muy viejo, no me convocaron. Pues lo mejor que le pasó a la República Argentina. Lamentablemente la República Argentina no tomó una clara conciencia de lo que significó eso. Pero bueno, los argentinos son idiotas. Los argentinos no aprenden nada de nada. No aprenden nunca. No aprendemos nunca. ¿Qué más pasó? Bueno, termina la guerra de las Malvinas y un buen día, siendo yo profesor a cargo de la asignatura esa que se llamaba etnología, descubro un llamado a concurso para titular de etnología y unas cuantas más que promovían Califano y el CAEA, haciendo realmente una confusión de nombres, pseudonombres. Bueno, fui y le protesté al decano, que era, ¿cómo se llamaba? Santos Joyán en esa época. Me inscribí en todas las materias a las cuales se había presentado concurso del CAEA. Y le planteé además el caso al rector de la universidad, que era Rodríguez Varela, en esa época, que era un caballero, y que se dio cuenta que era una matufia repugnante. El hecho es que cuando me vieron presentado en todas las asignaturas que se habían sido llamadas a concurso, los del CAEA se retiraron y yo gané el concurso de la mía. En las otras también me retiré yo, no me interesaban, y así llegué a profesor titular de etnología, que posteriormente, ya venida la pseudodemocracia, iba a decir, que padecemos, podría haber sido una democracia así, se transformó en antropología sistemática. Mis buenos trabajos de campo fueron en los años, 72 y 73 al Chaco Boreal. Ah, claro. Que ahí descubrí los llamacocos. Claro.
también con un subsidio del CONICET en la época de Borges. Que eso para mí fue realmente mucho más que los Tobas, la revelación del Chaco, ¿no? El Chaco paraguayo es fascinante, ¿no? Fascinante. La vida del etnólogo es muy simple. Ante todo es que estar dispuesto a hacerlo. Y una vez que uno está dispuesto a hacerlo, lo primero que tiene que darse cuenta es que tiene que moverse en relación con las posibilidades que tenga de moverse. No es lo mismo, obviamente, el caso de los arqueólogos que por ahí disponen de un camioncito, o el caso de estos etnógrafos urbanos, y les alcanza con tomar el colectivo y bajarse y después tomarlo de vuelta, que el caso de los que vamos a lugares que no me quiero mandar la pata, si bien no son ni mucho menos los más inhóspitos del mundo. La verdad que la etnografía que hice yo fue en general una etnografía muy fácil. Tienen, sin embargo, ciertos inconvenientes. No hay región en este mundo, habrá muchas, pero digo, no hay región en el cual pese tanto el régimen climático como en el Chaco. El ritmo de los días era muy simple, había que acordarse desde temprano de cargar el farolito de querosén, que era la única fuente de luz a la noche. Había que ocuparse de que los equipos estuvieran bien y de limpiarlos, mundo de tierra. Había que ocuparse de combatir las pulgas. El mosquitero no sirve contra eso. Yo comía lo que comían ellos y con ellos. Dormía en sus ranchos con ellos. Justamente le iba a preguntar eso, el tema de la empatía, de la entrada, del rapport, de este término, ¿no? Es fundamental. ¿Cómo lo logró? Yo no puedo disfrazarme de indio ni lo seré jamás. Pero sí puedo asumir que no soy una mala persona y puedo asumir cosa que es muy fácil, que son seres humanos que sonríen, que hay muchos más códigos en común de lo que se supone, para las bromas, para la risa, inclusive para el desentimiento. Una palabra, que soy un blanco que tienen que aprender el lenguaje de ellos y que ellos son unos seres que tienen que aprender de alguna manera algo del lenguaje mío, porque si no, no nos entendemos. Y eso es lo bueno, es una especie de intersección, de conjunción de dos universos mentales, la etnografía. Yo tengo que aprender por qué y cómo piensan ellos, pero ellos tienen que aprender a partir de qué pregunto yo y por qué para mí es relevante cierto tipo de información en otra, y aprenden pronto. Yo soy un occidental de la antigua usanza. Ante todo soy un occidental que tiene que cargar con todas las culpas y al mismo tiempo con todos los méritos de Occidente. No se olviden que el humanitarismo hacia el otro lo fundamos nosotros, no ellos. Una palabra, la autorrecriminación la hemos fundado nosotros, no ellos. Nosotros se la hemos enseñado a ellos, que nos la devuelvan. Nunca podré dejar de ser una iglesia. A mí una vez me impactó mucho una frase que leí en esa revista que jamás debería ser mencionada, que se llamaba Cabildo. Esa de que en sus buenas épocas supo ser de tipo muy inteligente, como era Sánchez Orondo. Y esa frase era que para entender a los bárbaros hay que ser muy romanos. Una palabra, para mí el etnógrafo es el caso opuesto a ese que describe el conversador o el
esa novela de Vargas Llosa, ¿cómo se llama? Sí, no es el conversador, es el... Creo que se llama El Conversador o algo así, que es la historia de un etnógrafo transido en indio. Para mí esa es la mayor traición a la etnografía. Está bien, no puede convertirse en cualquier cosa, puedo hacerme loco, indio negro, buriato, calmuco, lo que sea, pero eso no es etnografía. Los errores de la etnografía son varias. Devolver la dignidad mental y moral que indudablemente tienen todas estas civilizaciones. Los indios de América, a los indios de América les vamos a deber tanto el descubrimiento de la quinina, del caucho, del chocolate, de las papas, que se yo, todo. Como el descubrimiento de una metafísica, de una visión del mundo que es indispensable hacer pública, ¿no? Yo insisto continuamente que son, a diferencia de los occidentales, que tendemos a ser reiteradamente maniqueos, las visiones de la realidad indígena son visiones radicalmente trágicas, es decir, visiones que tienen en cuenta los aspectos múltiples de este mundo y el papel de lo negativo en lo positivo, ¿no? Eso es el sol lo mismo nutre que calcina, como dicen ellos. La lluvia lo mismo nutre que pudre, dicen ellos. Para nosotros, o nutre o pudre. Somos digitales en ese sentido, ¿no? O tendemos a ser digitales. ¿Los blancos son malos o buenos? Los blancos son malos, los indios son buenos. Y ese es el verso. Cuando éramos muy chicos, en la época del Bormida Bueno, me dijo que la antropología tendría que ser una opción de vida como si fuera una vida jugando con eso. Y la verdad que para mí la antropología siempre fue eso, una suerte de juego, al cual sí me dio muchas satisfacciones. Yo fui muy feliz con los indios, bromeando con ellos, charlando con ellos, incluso viviendo aventuras policiales con ellos. Me hicieron conocer algo de una América no solamente indígena, sino de una América campesina que ya no existe más. Acá por lo menos ya no existe más. Acá se hacen bailes de 15 para las chicas. Sí. ¿Se hacen? Sí. En Paraguay, bailes y elección de la reina del baile para chicas jóvenes, eso ahí sí es una institución, ¿no? Sí. Que los indios copiaron de los criollos. ¿Y cuándo fue? Allá por 1990, 91, ha habido al Potrerito, un lugar de esos que se llega a caballo, pero por suerte también no llovía y en 6 horas se llegaba. Era lindo. Ustedes se dan cuenta, pasar a caballo, selva cerrada, que hay que cuidarse que un árbol no le saque la cabeza, sí. O por palmares inundados, que es el espectáculo más bello del mundo, ¿no? Un palmar inundado, el ruido de las patas del caballo, los camalotes, las palmas, es bellísimo. Eso, feliz de ser antropólogo. Es muy difícil responder porque es una pregunta muy abierta. Simplemente les voy a decir, me da un poco de vergüenza decirlo pero lo voy a decir, la emoción y la alegría conmigo mismo cuando en ese primer viaje a los Toba estuve entre uno o dos o tres personas que levantamos a una indiecita tullida, una muchacha, no sé, de 15 años tal vez, para subir una ambulancia. Sentí realmente ¿cómo decirlo, no? Un afecto en el buen sentido de la palabra por ellos en ese momento, que nunca más tuve, pero esa vez sí.
No sé si es una respuesta. Sí. Porque además no me hace ni demasiado feliz, y ni me acuerdo mucho de publicar, ni esa horrible cosa que 2 o 3 veces me pasó, que es el tener que presentar libros, esas cosas, esos ceremoniales tan adocenados, tan traídos de los pelos que nos van a presentar libros. La verdad que no. Y ¿qué más podemos hacer? No sé. No, está sentado usted. En una época se sentaba un chamaco, Bruno Barra, que pasó un mes acá viviendo. ¿Por qué estuvo un mes acá? Y porque yo fui al Paraguay a dar unas conferencias, y este quería venir a Buenos Aires. Y ¿qué más? Pasó una cosa, claro, yo tenía unos pocos manditos en CONICET para volver a los chamacocos. ¿Y qué pasó? En el momento, en la época que tenía que irme a los chamacocos, se arma el despelote ese del asesinato, de la muerte de Somoza ahí en la prisión. Y obviamente con la conmoción que había era imposible viajar y no era mucha guita. Bueno, pero después yo voy a Asunción a dar estas charlas ahí en la Universidad Católica que digo, y ahí ¿qué más pasó? Ahí viene Bruno Barras, que era muy andarín, que quería venir a Buenos Aires. Y le pedí el permiso al CONICET y me lo dieron para usar esa guita para traerlo. Bruno Barras creo que es diputado. Ah, ¿sí? O por lo menos quería hacerlo. Pero conociéndolo es muy fácil, es muy posible que lo haya haya logrado. ¿No? Ojalá. Es el tipo más pragmático, más codicioso, más... Sin embargo, en el fondo creo que es agradecido, pero puede ser muy jodido. Si hace falta todo, y si no hace falta ni te saluda, cosa que también me ha pasado. Con él me ha pasado, y hace falta ni te saluda. Y sin embargo, 2 años después, te manda una carta toda cariñosa diciendo que se acuerda mucho de mí, de cómo estoy. Los seres humanos son así. Complejo. Bueno. Sí, claro. Dignos de ser estudiados. ¿Cómo? Los seres humanos somos así. Usted dice, los seres humanos somos así. así. Dignos de ser estudiados, digo. Completándolo. Sí, dignos de ser comprendidos, digamos.